La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Les habla Rubén Darío Pérez, director del Mapa Político y Personajes Televisión. Quiero invitarlos para que todos los martes y todos los jueves nos vean a través de www.canalcnsmedellin.com al lado del doctor Luis Javier Castaño Ochoa, nuestro director. Y hoy, en una sesión especial, una clase de Derecho sobre inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios públicos, dictada por el profesor, nuestro querido amigo Hernán Darío Torres Alzate. Hernán Torres. Así pues que bienvenidos, señoras y señores, y nos encontramos acá en la Universidad de Medellín. Doctor Hernán Torres, buenas noches. A mis alumnos, un saludo muy especial. Hoy vamos entonces a ver esa materia tan fundamental, esa oportunidad negativa que evita que muchos servidores públicos entren a formar parte de ese gran músculo que es el empleo público, que es la función pública. Pero también vamos a ver una figura de la cual se ha pegado mucho, se han fortalecido demasiado los organismos de control, como es esa figura de las incompatibilidades, que es lo que no puede hacer un servidor público cuando está ejerciendo un cargo. Y todo tiene que partir, mis queridos alumnos, amigo Rubén, todo parte de ese artículo tan fundamental que hemos visto en clase, que es el artículo 40 de la Constitución Política, cuando allí se consagra ese derecho fundamental a elegir y a ser elegido, y ese derecho también fundamental del acceso a los cargos públicos. Como derecho fundamental, entonces tendríamos que decir que hoy en Colombia cualquiera podía acceder a un cargo público con el mero hecho de ser ciudadano, y que cualquiera podría ser elegido también por el mero hecho de ser ciudadano. Pero no es así. En Colombia existe la figura o la teoría de los requisitos. Los requisitos entonces son positivos y son negativos. Es como cuando uno habla del colesterol, es el colesterol bueno y el colesterol malo. Entonces, el colesterol bueno son los requisitos positivos, que lo señalo con un más como símbolo de positivo y con un menos como negativos. ¿Cuáles son esos requisitos positivos? Son aquellos que la ley establece para yo poder asumir a un cargo o someterme a una elección. Son esos requisitos que tienen que ver con mis cualidades. Por ejemplo, ser habitante de un municipio, cuando la ley dice para ser alcalde debe ser residente en el municipio por un determinado tiempo, o cuando dice debe haber vivido en el área metropolitana durante 6 meses. Esos requisitos son los requisitos positivos y lo que llamamos las calidades. Las calidades, o sea que los requisitos positivos son las calidades de quien aspira a un cargo, accede a un cargo o a ser elegido. Pero hay unos requisitos que son los negativos, Rubén, y esos requisitos negativos son los que buscan impedir que ese funcionario que ese ciudadano llegue al cargo público, o que evite que él haga ciertas situaciones cuando está en ese cargo. Y esos requisitos negativos o el colesterol malo son precisamente las inhabilidades, las incompatibilidades, y una muy importante que está muy de moda y que ustedes, cuando ya están ejerciendo el derecho, bien sea como empleados públicos, como servidores públicos o como asesores, tienen que tener en cuenta mucho esta figura, que es el conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Esas 3 figuras son fundamentales. Advierto, todas son llamadas por la doctrina como
todas son prohibiciones. Quiere decir que las prohibiciones son el género y estas son la especie. El género todas son prohibiciones y los géneros, las especies son las inhabilidades, las incompatibilidades y el conflicto de intereses. Mucho cuidado con lo que les voy a mostrar. Ustedes saben que in es un prefijo, entre otras cosas, que significa no. O sea, inhabilidad es no hábil, incompatibilidad es no compatible. Es como cuando usted le dice a la novia a usted, no somos compatibles. ¿Qué le está diciendo? No podemos estar juntos, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde la palabra incompatibilidad es lo que no es compatible. El ejemplo más sencillo es que yo siendo alcalde no puedo contratar con el municipio donde soy alcalde, ni con otro porque la ley me lo prohíbe mientras que sea servidor público. ¿Estamos? Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué yo les decía ahora, queridos alumnos, que las inhabilidades tienen que ver con ese artículo 40, que es el derecho fundamental a que Hernán Torres como ciudadano acceda a cargos públicos o tenga el derecho fundamental a ser elegido? ¿Estamos? Y esa elección y ese acceso a los cargos públicos tienen limitantes. Y esas limitantes, entonces, sobre todo para acceder, son las inhabilidades. O sea que la inhabilidad tiene que ver con que la ley o la misma Constitución establezca unas causales, o con la palabra causales de inhabilidad. Son unas causas que me inhabilitan, que no permiten que yo sea elegido o que yo acceda a un cargo público. Y como inhabilidad, entonces, ¿cuál es el tema fundamental? Es que si yo violo ese régimen de inhabilidades, si yo me voy contra ellos, si yo transgredo la norma que me inhabilita, tengo unas consecuencias jurídicas. Una de ellas, fundamental, es que me pueden demandar mi elección o pueden demandar mi designación como empleado público. Entonces, puedo perder la investidura por un proceso que se llama la acción electoral. Y esa acción tiene un tiempo en la cual yo la puedo hacer. Si ya no la hago dentro del tiempo que establece la ley, nadie puede ya demandar esa acción para tumbarme la investidura. Esa es supuestamente la ventaja que hay. Y es que si yo no la hago dentro de un tiempo que determina la ley, yo ya no puedo después hacer esa acción. Pero esa inhabilidad tiene una característica muy importante para que la tengan en cuenta. Es antes de ser. Antes de ser. La inhabilidad es antes de ser en el caso del acceso a los cargos públicos y a ser elegido. Sí, Freddy. Profe, ¿esta pérdida de investidura es digamos, temporal o dependiendo de lo que se ocurra puede ser ya? Freddy pregunta si la pérdida de investidura es eterna, es para siempre, ¿cierto? Cuando usted pierde la investidura, Freddy, hay algo muy importante. Uno, y es que ya el hecho de haber perdido la pérdida de investidura se convierte en inhabilidad posterior. O sea, quien haya perdido la investidura queda inhabilitado ya para ciertos cargos de elección popular y otros cargos de no elección popular. Entonces, la pérdida de investidura te acarrea una sanción, y es que mientras que esté este ordenamiento jurídico como está, usted no puede ser elegido en ciertos cargos de elección popular, sobre todo, y en algunos de cargos de no populares, sino por designación. Esa pregunta es muy importante, Freddy, se la agradezco. Sí. ¿Qué tan frecuentes son las inhabilidades a nivel de Antioquia? ¿Qué tanto se presentan estas incompatibilidades? Sí. La pregunta de la compañera es si esto es frecuente que se dé, sobre todo en Antioquia, si es frecuente o no es frecuente. Mi querida alumna, es muy frecuente. Es muy frecuente, pero hay una cosa muy importante. Y es que como la gente no conoce las inhabilidades, la comunidad no conoce, y los que hacen control trabajan siempre, sobre todo, a demanda, ¿cierto? O a denuncia. Pero como la comunidad no sabe mucho de las inhabilidades, hay muchos que tienen causales de inhabilidad, pero no han habido demandas. Pero también hay mucha gente que ha perdido la investidura por haberse sometido a un proceso de elección
estando inhabilitados. Es muy frecuente, son muchos los fallos que se dan en ese sentido. Y en el de las incompatibilidades, querida alumna, son muchos, porque es que sobre todo en los pueblos lejanos, donde no hay mucho apoyo jurídico, donde el alcalde no cuenta con un buen grupo de asesores, el alcalde comete muchos problemas de incompatibilidad, sobre todo por algo muy importante, Rubén, y es que están muy regadas en las leyes colombianas. O sea que hay un artículo de la Constitución, que es el 292, 293, que dice que la ley determina las inhabilidades e incompatibilidades de aquellos funcionarios que son elegidos por voto popular. O sea que la ley es amplia y entonces tiene toda la posibilidad de crear un montón de inhabilidades regadas. Inclusive hubo un intento hace como 4 años, alumna, hubo un intento de hacer un estatuto, un código de puras inhabilidades. El proyecto de ley como que no progresó, no tuvo mucha fuerza y se quedó en un proyecto, pero era una intención de que hubiese una especie de código de estatuto que compilara, más bien un decreto compilador o una ley compiladora, un código que de pronto compilara o codificara todo ese montón de inhabilidades e incompatibilidades que hay en Colombia. Esa figura entonces de la inhabilidad queda claro, mis queridos alumnos, que es antes de ser o para ser, es antes de. Pero el de la incompatibilidad, que es la otra figura, la incompatibilidad es lo que yo no puedo hacer mientras que ostente un cargo o una investidura. Es lo que la ley me prohíbe hacer mientras que soy. Por eso colocaba el ejemplo de los novios. No continuemos la relación porque ya no somos compatibles. Y le dice la novia o el novio, somos muy incompatibles. O sea, no podemos estar juntos, ya no tenemos mucha compatibilidad. Esa incompatibilidad viene de compatibilidad. O sea, es la negación a lo que yo no puedo hacer mientras que ostente, como acabo de decir, un cargo o una investidura. Esa incompatibilidad entonces también la ley y la Constitución las traen consagradas expresamente. Esas incompatibilidades tienen que estar consagradas o en la Constitución o en la ley. Y esas incompatibilidades también tienen, si yo las violo, si no las cumplo, también tienen unas sanciones que son que son como la destitución o también perder, Freddy, la investidura. Violar el régimen de incompatibilidades tiene sanciones que pueden llegar hasta ser destituido o también a perder la investidura. Por ejemplo, un alcalde no puede destinar indebidamente los recursos públicos, o un concejal, por ejemplo el presidente del consejo, él destina indebidamente esos recursos públicos. Esa indebida destinación a él le causa, si se demanda, una pérdida de investidura. ¿Por qué? Porque él ahí, o si por ejemplo contrata, estando prohibido contratar como una incompatibilidad del alcalde, si él hace eso, él tipifica, hablando como abogados, tipifica una causal de pérdida de investidura por haber violado el régimen de incompatibilidades. Esa causal es eterna, Valentina, usted siempre la podrá hacer, pero lo más grave es que mientras que usted tenga un fallo de pérdida de investidura, usted queda inhabilitado. O sea que la incompatibilidad sancionada se convierte en inhabilidad después. Y esas incompatibilidades son durante el cual yo ostento el cargo o la investidura. Mateo, tu pregunta, por favor. En caso de la incompatibilidad, pues, de que el alcalde no pueda contratar a unos parientes que tengan ciertos grados, pues, consanguíneos, de afinidad o civiles, también la incompatibilidad. Claro, por ejemplo, el alcalde tiene la prohibición, ¿cierto?, de contratar con parientes hasta el grado que determine la ley. Ya, pero para ese caso es muy especial, y le agradezco la pregunta a Mateo, porque la ley también consagra unas prohibiciones en relación con los parientes, el cónyuge o con los afines de los empleados públicos. Entonces usted va a encontrar como una norma que dice algo así. Un ejemplo está el artículo 49 de la ley 617, dice: prohibiciones para parientes consanguíneos y afines del alcalde, del concejal y del diputado y del gobernador. Esa norma está regulando, es una prohibición, una incompatibilidad en sentido estricto
de que el alcalde o cualquier funcionario público o el que diga la ley no podrá contratar con esos afines, con esos parientes o con su cónyuge o compañero permanente. Y eso se convierte también en una sanción por ser una prohibición, como lo planteaba acá. La Corte ha dicho que son prohibiciones específicas, porque recuerden que el género es prohibiciones y también las especies son las inhabilidades, incompatibilidades, el conflicto de intereses, y ha dicho el Consejo de Estado y la Corte, y también las prohibiciones específicas, como es esa, Mateo. Algo muy importante que es fundamental para ustedes como futuros abogados, y ustedes que estoy seguro que todos van a ganar Constitucional Colombiano, quedó grabado, y ustedes el próximo año, cuando estén todos viendo administrativo, se van a acordar lo que este humilde, querido y respetado profesor, ¿cierto?, les ha dicho a ustedes. Y les voy a decir algo muy importante frente a estas inhabilidades, incompatibilidades y el conflicto de intereses. Ojo lo que les voy a decir. Hay un principio de aplicación muy importante, y es que las inhabilidades, las incompatibilidades, el conflicto de intereses y las prohibiciones específicas, Mateo, tienen que ser expresas, taxativas en la ley. Perdón. Tienen que ser expresas, consagradas en forma expresa, taxativa. Y ojo muy importante, no de aplicación no analógica y de aplicación no extensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo decir es que como se le aplica al alcalde, apliquémosela al gobernador o viceversa. No, tiene que estar contemplada expresamente para el alcalde. No es de aplicación extensiva, perdón, no se la puede aplicar extensivamente a otros funcionarios porque no está prohibida. ¿Por qué? Porque está prohibida la aplicación extensiva. ¿Por qué? Porque se trata de derechos fundamentales. El derecho a elegir y el acceso a cargos públicos es fundamental. Recuerden, para siempre, el principio que dice que las inhabilidades, las incompatibilidades y el conflicto de intereses, por ser prohibiciones, son de aplicación restrictiva. No puedo decir, aplico por analogía, aplico por extensión, y lo más importante, reitero, porque es fundamental entender esto, no se permite decir que las inhabilidades, como un ejemplo, no tienen que estar expresamente consagradas en la ley. No es acertado decir eso en Colombia. Un ejemplo muy bonito sobre esto es cuando la norma dice que para ser alcalde yo no puedo haber contratado en los últimos 12 meses antes de la elección. Resulta que, como en la política hay muchas cosas, y en la malicia hay muchas cosas, y en la imaginación muchas más, unas perversas, otras buenas, pero entre las perversas, alguien que quería ser alcalde de un municipio, ¿qué hizo? Contrató, digamos que la inhabilidad empezaba el 30 de octubre, y hizo un contrato el 25 de octubre, 5 días antes de que empezara la inhabilidad. Cuando llegó la inhabilidad ya lo estaba ejecutando, y lo ejecutó hasta el 31 de diciembre. Él fue alcalde de ese municipio y le demandaron la investidura, que porque cuando lo fue elegido alcalde, él estaba ejecutando un contrato en ese municipio. El Consejo de Estado, cuando fue apelación, el Consejo de Estado no le tumbó la investidura. ¿Por qué dijo el Consejo de Estado? No le tumbó la investidura porque el verbo era celebrar. Y cuando llegó la inhabilidad, él lo estaba ejecutando. Y como el verbo ejecutar no es celebrar, y como las inhabilidades tienen que ser expresas y taxativas y no extensivas, yo tenía que decir la norma el que haya celebrado o esté ejecutando un contrato en el momento de la elección. Y el verbo no fue ejecutar sino celebrar, por lo tanto no le puedo extender a ejecutar, no le puedo extender el concepto de celebrar, y mucho menos expresamente está diciendo que es celebrar, y taxativamente la norma prohibió fue celebrar. Por lo tanto, ese alcalde no pierde la investidura. Miren la importancia de saber lo que le estoy diciendo. Queridos alumnos, hoy vimos fundamentalmente esas limitantes que trae la ley para que un funcionario o un servidor público o un ciudadano, más que todo,
un ciudadano, cuando aspira a ser elegido o acceder a un cargo público, tiene que tener en cuenta unas limitantes que contempla la ley, que contempla la doctrina y que también contempla la jurisprudencia y los fallos de las altas cortes, como es que a pesar de que él tiene el derecho fundamental a ser elegido y a acceder a cargos públicos, la ley ha pensado también en que hay ciertas limitaciones que establece la ley, como son las inhabilidades, las incompatibilidades y el conflicto de intereses, que es con el que voy a terminar, y es cuando yo estoy en un cargo público y voy a tomar una decisión, y esa decisión que yo voy a tomar afecta directamente y en forma positiva a mis parientes o a mis afines, o sea, afines son suegra y cuñados, parientes son hasta el 4º grado consanguinidad, primo hermano, o a mi cónyuge o compañero permanente, o al único grado, o desde el punto de vista civil, al grado civil, al hijo adoptivo, ¿cierto? Cuando eso los va a beneficiar directamente con mi decisión, yo no tengo que abstenerme de tomar esa decisión y declararme impedido para tomarla. Porque si yo lo hago, violo la figura del conflicto de intereses y también me tiene una sanción que también da la pérdida de investidura y también, ¿por qué no?, la destitución. Entonces, esas tres figuras, mis queridos alumnos, tienen que tenerlas siempre en cuenta, porque aquí vimos y hemos visto en clase de Derecho Constitucional Colombiano que esa parte orgánica del Estado que contempla la Constitución, cuyo fundamento de la parte orgánica es que tiene que ver con la estructura del Estado y el funcionamiento del Estado, es fundamental saber que para acceder a ese funcionamiento del Estado y para llegar a ser parte de ese músculo que se llama servidores públicos, no siempre, ojo, y reitero por cuarta vez, no siempre es tan fácil. Hay que tener en cuenta esas limitaciones que establece la ley, como son las inhabilidades, fundamentalmente, que son las que me evitan llegar a esos cargos públicos. Cindy, tu pregunta, por favor. Yo una vez le hice la pregunta sobre un alcalde que estaba haciendo, alguien contrató por prestación de servicios, Sí. Estaba haciendo otra labor que no era esa. Entonces me dijo, empieza por un derecho de petición. En este caso, que se le compruebe al alcalde que está incurriendo contra la ley, porque se está diciendo, usted mismo me nombró unas leyes que decía, es que él no puede hacer otra cosa que no le han dicho que haga. Entonces, en este caso, el alcalde sería destituido. Lo que pasa es que habría que mirar ahí si el alcalde hizo o celebró indebidamente un contrato. Lo celebró indebidamente. Sí, cierto, eso le da una sanción, ¿cierto? Habría que mirar si esa sanción, si esa actuación del alcalde está contemplada expresamente como causa de pérdida de investidura o de destitución. Porque como son taxativas, Cindy, entonces usted tiene que fijarse muy bien cómo está contemplada esa actuación que hizo el alcalde en la ley, si como causa de destitución o de falta disciplinaria o también de pérdida de investidura, porque hay que mirarlo, ¿ya? Y hay que mirar a la norma específica cuáles causales tiene de pérdida de investidura, ¿cierto? Esa es como lo que habrá que mirar, ¿ya? Porque como son taxativas y expresas, ¿cierto? Yo no puedo llevar a una actuación del alcalde porque me va a decir el Consejo de Estado del Tribunal, la utilizo mal porque esa no es causal de pérdida de investidura, entonces se cae la acción o el fallo va a ser adverso pues, a tu pretensión, ¿ya? Entonces hay que fijarse muy bien, es cada causal. Por ejemplo, un ejemplo muy bonito que hay en el derecho es el caso de la inasistencia a sesiones del Consejo. La ley 136 la trae como causal de destitución, faltar al Consejo a 4 sesiones de plenaria, y es causal de destitución, salvo fuerza mayor o caso fortuito. Pero la ley 117 la trae como causal de pérdida de investidura, y es el que falte a 5 sesiones de plenaria o de comisión donde se voten proyectos de acuerdo. Y si a usted se le demuestra eso, ya es causal de pérdida de investidura. Entonces una ley la trae como destitución Rubén y la otra la trae como pérdida de investidura. ¿Ya? Muy bien, entonces muchachos, espero pues que les haya gustado la clase. A Rubén Darío por la oportunidad, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad y recuerden, no siempre es tan fácil llegar a los puestos públicos, y llegar a esos cargos públicos tiene unas limitantes
en la ley y en la Constitución política. Hasta una nueva próxima oportunidad y que esté muy bien. De esta manera, señoras y señores, hemos hecho este especial en la Universidad de Medellín con el profesor Hernán Torres y en esta clase sobre las inhabilidades, incompatibilidades, el conflicto de intereses, que tocan con el artículo 40 de la Constitución Política de nuestro país. La dirección de Luis Javier Castaño, Jade Rendón en la producción. Yo me llamo Rubén Darío Pérez. Gracias. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes.